Hubo un tiempo en el que Paul Pogba era el futbolista de moda y su estrafalaria cresta se convirtió en la más deseada de Europa. A su calidad con el balón le unía una gran potencia física y con sus tremendos cañonazos se convirtió en el jugador más caro del momento. El centrocampista francés lo tenía todo para convertirse en uno de los mejores jugadores del mundo, pero la presión y el dinero acabaron echando a perder su carrera. No te despistes como Paul Pogba, porque hoy en Memorias del Fútbol vamos a repasar la historia de un jugador que acabó siendo infravalorado después de que todo el mundo lo considerase el más sobrevalorado de la historia. Si te gusta este vídeo, te gusta Memorias de la Copa del Mundo, el libro de memorias del fútbol en el que hablamos de la historia de los mundiales desde 1930 hasta 2022. Ya hemos vendido más de 4.000 unidades con muchísimas valoraciones positivas, así que haz tu pedido porque enviamos a todo el mundo. Paul Lavin Pogba nació el 15 de marzo de 1995 en la población francesa de Lagny-sur-Marne. De orígenes y padres guineanos, Paul era el pequeño de sus 3 hermanos, y como Matías y Florentín, se aficionó al fútbol desde niño. Tras iniciar su carrera en clubes cercanos a su pueblo natal, Pogba llegó a la cantera del Le Havre, donde comenzó a destacar como uno de los jóvenes más prometedores de Francia. Paul se ganó un puesto internacional en las categorías inferiores de Les Bleus, y pese a su gran estatura, se movía sobre el campo con una agilidad impropia para su edad y tamaño. Sus buenas actuaciones llamaron la atención de varios equipos extranjeros como el Arsenal y la Juventus, pero el 31 de julio de 2009, Pogba anunció su fichaje por el Manchester United. Su fichaje por los Red Devils pilló por sorpresa al Le Havre, que había firmado un acuerdo con la familia del jugador que supuestamente le comprometía con el club hasta 2010. Después de aquel lío burocrático, Pogba debutó con los sub-18 del United y con solo 16 años demostró que apuntaba maneras. Rápidamente le ascendieron al equipo reserva y en la temporada 2011-2012 debutó con el equipo profesional en un partido de la Copa de la Liga frente al Leeds United. A pesar de sus progresos, Pogba finalizaba contrato en el mes de junio, y los problemas entre su agente y Ferguson acabaron con su futuro fuera de los Diablos Rojos. El técnico escocés no soportaba los métodos de Mino Raiola, y tras jugar únicamente 3 partidos con el primer equipo, Paul tuvo que buscarse otro club. Esta vez sí, la Juventus pudo hacerse con sus servicios, y el centrocampista galo inició su nueva aventura en Italia. Desde la pretemporada se vio que Pogba iba a jugar muchos minutos, y cuando empezó el curso se transformó en la revelación del campeonato. A su habilidad con el balón se unían sus capacidades físicas, y la prensa comenzó a compararle con Patrick Vieira. En su primera temporada disputó 37 partidos oficiales, logró marcar 5 goles y se proclamó campeón de la Supercopa de Italia y la Serie A. En el verano de 2013, se proclamó campeón del Mundial Sub-20 con la selección francesa, y meses más tarde de recibir el Balón de Oro del torneo, ganó el Golden Boy que le acreditaba como el mejor jugador del mundo menor de 21 años. El potencial de Pogba parecía ilimitado, y en la 2013-2014 se asentó en el 11 titular junto a leyendas como Pirlo o Arturo Vidal. El centrocampista galo logró ganar su segunda Supercopa y su segundo Scudetto consecutivo, y con 16 asistencias y 9 goles, se confirmó como el 4º máximo goleador de la Juventus. Su imparable progresión le valió para debutar con la selección francesa absoluta y ser incluido en la lista para el Mundial de 2014. Pogba fue indiscutible para Didier Deschamps a lo largo del torneo, donde marcó un gol ante Nigeria y llegó hasta los cuartos de final después de caer ante la futura campeona del mundo Alemania. Tras ser designado como el mejor jugador joven de la Copa Mundial,
Paul prosiguió rayando a un gran nivel con la Juventus. Con Allegri como nuevo técnico, Pogba se consolidó como uno de los mejores centrocampistas del mundo y completó una histórica campaña en la que la Juventus estuvo a un paso de ganar el triplete. La Vecchia Signora conquistó la Copa de Italia, logró otro scudetto y alcanzó la final de la Liga de Campeones. El centrocampista francés se perdió 2 meses de competición por una lesión en los isquios frente al Dortmund, pero llegó a la cita de Berlín para jugar la única final de Champions de toda su carrera. Desgraciadamente para Pogba, el Barcelona de la MSN se impuso por 3-1, y fueron los catalanes los que levantaron la orejona. De cara a la siguiente temporada, Pogba heredó el número 10 de Carlos Tevez y se convirtió en la estrella mundial que todos esperaban. Incluido en el 11 europeo de la UEFA, el centrocampista cerró la campaña con otro doblete nacional, marcando 10 goles e igualando su récord de asistencias. Su gran rendimiento lo convirtió en el objeto de deseo de varios clubes importantes, y los rumores de su marcha de la Juventus eran cada vez más fuertes. Zidane lo quería fichar para el Real Madrid, y el United le trasladó su interés para que regresase a Manchester. Pero mucho antes de decidir su futuro, Pogba tenía en mente seguir haciendo historia, y acudió a la Eurocopa de su país con Francia. La selección blue tenía un equipazo, y con Pogba y Griezmann en plan estelar, parecía que les Bleus se harían con el título. Sin embargo, la final no fue como ellos esperaban, y pese a la lesión de Cristiano Ronaldo, Portugal se acabó haciendo con el título con un gol en la prórroga. La decepción de Pogba fue increíble, pero a su vuelta de la Euro recibió grandes noticias. El United llegó a un acuerdo con la Juventus para su traspaso, y gracias a Mino Raiola, el francés pasaría a ser el jugador mejor pagado de la Premier. Con un sueldo cercano a los 20 millones de euros, Pogba regresaba a Inglaterra por una cifra récord, y los 120 millones de euros de su traspaso lo convertían en el jugador más caro de la historia. Después de 4 temporadas, jugar 178 partidos y marcar 34 goles con la Juventus, Pogba se volvía a vestir de diablo rojo para ponerse a las órdenes de José Mourinho. A pesar de las expectativas iniciales, el francés no tuvo un gran inicio de liga, y su precio de traspaso le puso en el disparadero de todas las críticas. Pese a todo, Mourinho continuó dándole confianza, y Pogba acabó la temporada marcando goles importantes y levantando 2 títulos. Los Diablos Rojos conquistaron la Copa de la Liga y culminaron la temporada conquistando la UEFA Europa League después de vencer al Ajax de Ámsterdam por 2-0. Pogba marcó el primero de los 2 goles ingleses de aquella final, y los Red Devils levantaron el único título que les faltaba en su palmarés. La temporada siguiente no fue tan buena para Paul Pogba y el United, que perdió la final de la Supercopa de Europa frente al Real Madrid, la final de la FA Cup ante el Chelsea, y se quedó a 19 puntos del Manchester City en la liga. Con ese mal sabor de boca, Pogba acudió al Mundial de 2018 con ganas de reivindicarse, y en Rusia alcanzó el mayor pick de toda su carrera deportiva. Paul se convirtió en uno de los mejores centrocampistas del torneo, y con sus conducciones y desplazamientos en largo, guió a Les Bleus a su segundo título mundial. Pogba redondeó su gran campeonato, marcando un golazo en la final frente a Croacia, y Francia levantaba su segunda Copa del Mundo después de 20 años de espera. El centrocampista francés regresó a Inglaterra con la vitola de ser uno de los mejores jugadores del mundo, pero su fútbol no tuvo continuidad con la camiseta del United. Pogba asumió la capitanía de los Red Devils durante la ausencia de Antonio Valencia, pero tras una mala racha de resultados, Mourinho decidió retirarle el brazalete del equipo. Sus choques con The Special One fueron en aumento,
y la relación entre ambos acabó completamente rota. Se rumoreó con la venta de Pogba en el mercado de invierno, aunque finalmente fue el portugués quien acabó siendo despedido. La marcha de Mourinho fue un alivio para Pogba, que con Solskjaer en el banquillo volvía a recuperar la forma. Pero después de unos meses de gran juego, el rendimiento de Pogba volvió a caer en picado, y el United acabó la campaña sin títulos y fuera de los puestos de la Liga de Campeones. A pesar de ese mal final de temporada, Pogba completó el año más productivo de toda su carrera, anotando 16 goles y regalando un total de 11 asistencias en todas las competiciones. Después de aquel extraño curso, el juego de Pogba no volvía a ser el mismo, y tras otras 2 temporadas llenas de altibajos y lesiones, el francés decidió que su etapa como Red Devil había acabado. Pogba se convirtió en jugador libre en el verano de 2022, y después de 6 temporadas, 233 partidos y 39 goles, abandonaba el United para regresar a la Juventus. En la vecchia signora se las prometían muy felices con el regreso de Paul, pero desde su vuelta a Italia, el centrocampista galo cayó en desgracia. Pogba fue víctima de un complot de extorsión que involucraba a su hermano Matías y varios amigos de la infancia, y por el que se le acusó de contratar a un brujo vudú para lesionar a Kylian Mbappé. Pero aquel mal trago solo sería el inicio de un trimestre fatídico, en el que Pogba se tuvo que operar la rodilla y se confirmó su ausencia en el Mundial de Qatar. El jugador no logró debutar con la Juventus hasta finales de febrero, y después de 9 años como internacional, solo pudo jugar otros 2 partidos con la camiseta nacional. En sus 91 apariciones con Francia, Pogba participó en 2 Eurocopas y 2 Mundiales, marcó 11 goles y conquistó una Copa del Mundo y una Nations League. En su temporada de regreso al calcio, Pogba solo pudo disputar 10 partidos, y cuando parecía salir del túnel, recibió la peor noticia de su carrera. El 20 de agosto de 2023, Pogba reapareció en un partido frente al Udinese, pero al final del mismo dio positivo en un control antidoping. Según los análisis, el jugador había consumido una sustancia prohibida conocida como DEA, y a pesar de sus apelaciones, se le ha impuesto una sanción de 4 años sin jugar al fútbol. A sus 31 años de edad, la noticia supone su retirada definitiva del deporte y el adiós de un jugadorazo al que le faltó regularidad y carácter para convertirse en una leyenda. En el total de su carrera, Pogba disputó 514 partidos, marcó 84 goles y repartió más de 100 asistencias. Su gran logro fue levantar la Copa del Mundo de 2018 y su gran debe no corresponder a un traspaso desorbitado. ¿Y tú? ¿Qué opinas de la carrera de Paul Pogba? ¿Te parece un jugador sobrevalorado más allá de lo que costó o un jugadorazo que se vino a menos? Te invito a dejar tu comentario, dale like al vídeo y suscríbete a Memorias del Fútbol.